Y un día estaba de turno, un día domingo, 4 de la tarde, llega el SAMU corriendo y dejan en la camilla a un hombre joven, deportista, como 40 años, estaba jugando fútbol, sano, juega siempre, y lo que cuentan, al suelo. Los amigos se demoraron en llamar, algo llegó el SAMU, algo reanimaron, llega con nosotros, lo reanimamos en exceso, como media hora, finalmente sale. Infarto en ese tiempo, trombolisis, estreptoquinasa. Y el hombre, gracias a Dios, no quedó con ninguna secuela. Salió bien, pero eso es lo inhabitual. Y cada vez que vemos un caso así, sensibiliza, porque uno dice, ¿cómo una persona deportista puede tener un infarto? Se puede ir al suelo de una. Y eso genera muchas dudas y hemos querido hoy día poder resolverlas, por lo tanto traemos un muy buen episodio. Bienvenidos una vez más a Modo Ciclista, el podcast para todos ustedes, ciclistas amateurs y profesionales que quieren aprender un poquito más. Bueno, antes de comenzar el podcast vamos a hacer una pequeña explicación porque algunos yo sé que han tenido algunas dudas. Nosotros tratamos de separar en pequeños módulos de 5 o 6 minutos, 4 módulos. ¿Para qué? Porque realmente el podcast no lo podemos escuchar de una, entonces vamos haciendo pequeñas pausas y ustedes lo pueden retomar cuando quieran, en el momento que quieran. Ahora, dicho esa explicación, quiero presentar a un gran colega, tanto en la parte medicina como deportiva, que es el doctor Rodrigo Ibáñez. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, Gino, por invitarme. Un agrado estar acá. Queríamos hace rato contar contigo y como hemos ido dividiendo un poquitito el podcast, como has dado una semana más de medicina o fisiología o cosas relacionadas, otra semana más de actualidad. Así que creemos que era súper importante, sobre todo porque se vienen algunas fechas. Me preguntaba alguien por ahí, tengo el Gran Fondo Curacaví, se viene la Maratón de Santiago, entonces son como carreras importantes y ahí tenemos varias dudas. Pero antes de entrar a eso, a mí me gustaría saber quién es Rodrigo Ibáñez. Bueno, primero que nada, soy papá. Tengo dos Importante. hijos. Tengo dos hijos, una hijo y un hijo. Mi hija estudia medicina ya. Mi hijo estudia ingeniería civil. Ya. Estoy casado con mi señora, llevamos 26 años de matrimonio y me soporta con mi locura del ciclismo, lo cual es muy bueno. Así que ser cardiólogo y además ciclista no deja mucho tiempo, pero a pesar de eso hemos podido conciliar todo. Y se Es, puede, es un arte. y se puede, es un arte, se puede ser papá, se puede ser marido, se puede hacer de todo. Y además ser ciclista, cosa que ustedes saben todos los memes que hay cierto, en YouTube y todo sobre los ciclistas y los matrimonios y todo lo que ocurre. Bueno, es toda una experiencia interesante. Ni hablar del triatlón, ¿no? Ni hablar Ya del son triatlón, ya palabras son mayores. palabras Sí. mayores. Por lo menos el ciclismo es una sola disciplina. Bueno, yo soy cardiólogo, me formé en la Universidad Católica, tanto el pregrado, medicina interna, cardiología, después hice ecocardiografía en la Universidad Católica, después me fui a trabajar acá a la clínica alemana y desde ahí estoy trabajando en el departamento de cardiología. Soy jefe de la unidad de ecocardiografía de la clínica y también jefe de la unidad de rehabilitación cardíaca de la clínica alemana. Estuve un año fuera en la Clínica Mayo, por allá por el año 2001. También estuve especializándome más todavía en lo que es ecocardiografía y rehabilitación cardíaca. Y eso es básicamente dentro del ámbito profesional. E inevitablemente es difícil dejar la profesión de lado con tu vicio, tu pasión, que es el Exactamente. tema del ciclismo, y me imagino que eso ha ido guiando y trabajando en esas cosas. Pero por lo mismo, ¿quién es Rodrigo Ibáñez cuando no tiene el estetoscopio? Cuéntanos un poquito más de la parte Soy, deportiva. soy un fanático del mountain bike. Yo no partí como mountain bike. Eso es interesante porque yo partí viejo en el mountain bike. Yo era tenista Ya. y futbolista. Entonces, como buen futbolista y buen tenista, en algún momento se produjo una cierta ruptura del ligamento cruzado anterior jugando fútbol. Jugaba tanto en la liga de la Universidad Católica, médica, y en distintas ligas. Y en una de esas, bueno, me corté el cruzado anterior. Ya. Y ahí me atendieron acá en la alemana, les voy a decir quién es, el doctor Figueroa, mi traumatólogo, mi querido traumatólogo, el doctor David Figueroa, quien, aparte de repararme muy bien el cruzado anterior, me dijo, pero hombre, cámbiate la bicicleta, me dijo. Sí, ¿tú crees? Sí, porque si no te vas a seguir lesionando y me cambié la bicicleta. Y eso fue el año 2007. ¿Ya? Entonces el 2007 me metí a la bicicleta
Y unos amigos lo que hicieron fue decirme, oye, pero el mountain bike es muy entretenido, entonces, ya, perfecto, ¿y qué hago? Entonces, cómprate una bicicleta. ¿Y qué bicicleta te compré? Me compré una Trek 4300 en esa Ya, época. Ya, una bicicleta viejita ya, ¿cierto? Y no es una bicicleta top, es una bicicleta súper de término bajo, digamos. Y mis amigos me llevaron por primera vez juntos a subir el Cerro San Cristóbal hasta la ya. Virgen. Ese fue el inicio, ¿ya? Y de ahí, eso fue, ponte tú, un día, me acuerdo perfecto, fue en octubre, ¿ya? Y en diciembre de ese año fui con mis amigos a correr la carrera de los dinosaurios. No sé si se Sí, acuerdan en alguna de la carrera San Fernando. de San Fernando a las Termas del Flaco. Todavía se hace, ¿eh? 78 kilómetros Sí. subiendo. Y yo no había- yo era otro deportista, no era. Me demoré 6 horas y media. Lo pasé pésimo, subiendo 6 horas y media en ese camino. Entonces dije, no, esta cuestión hay que tomársela en serio, hay que hacerlo bien. Y de ahí para adelante empecé a entrenar como corresponde en la No, hay dos fuerza tipos de personas. Yo me acuerdo cuando del yo me ciclismo. inicié, yo te diría que 9 de cada 10 no perseveran. Claro, Y 1 de cada 10 el porfiado. yo perseveré, po, o sea, y cambié mis rutinas y todo, y empecé a ajustar todo para el ciclismo. Y de ahí para adelante fue una espiral positiva en el mountain bike. Nunca me gustó la ruta, así que por mis amigos ruteros, digo siempre, yo soy un mountain bike de corazón, de tomo y lomo, porque no me siento como en la ruta. La utilizo para entrenar, pero no es algo que me guste. Ujú. Pero lo disfruto el cerro, realmente el cerro lo disfruto tanto subir como bajar. ¿En qué carrera he estado? Bueno, todas las que se conocen, todos los mountain bike tour, la Vacada, he estado en Cerro Castillo. Maratón es lo tuyo, parece. Sí, hago las dos cosas, hago Ya. sí, más cross country marathon, Sí. exactamente. Eh, Bueno, Transandes Challenge. eh, entonces, con esta pequeña introducción, vamos a focalizarnos ahora un poquitito más a lo que venimos al podcast y la importancia de esto, de la muerte súbita, arritmias, algunas cosas que quizás han pasado con el COVID y que yo siento que son muy importantes porque cuando pasan son dramáticas. Así que vamos a ir a nuestra pequeña pausa para los que después quieran seguir con el podcast y seguimos con nuestro segundo módulo. Bueno, y seguimos con lo que estábamos conversando, estábamos hablando de la importancia del problema de este tema de la muerte súbita en deportistas. A mí me ha tocado estar algunas veces como médico en la Maratón de Santiago, 1 o 2 veces, y en Triatlón de Pucón, que me invita el grupo de la Católica. Me encanta ir. Este año no pude ir, pero me encanta ir. Y claro, pues ahí se respetan más o menos bien las estadísticas. Uno en 50.000, uno en 100.000 dicen que va a tener un evento súbito y en la Maratón de Santiago corren más o menos 30.000 personas más los piratas. Cada 2 años hay una muerte súbita. Y en el triatlón de Pucón, que son menos, más o menos cada 7 años, pasó hace 2 años, estos eventos que son terribles y dolorosos. Entonces hemos hablado del concepto, pero me gustaría que nos pudieras explicar qué es la muerte súbita. Primero que nada, la muerte súbita es una muerte, primero, súbita, inesperada, no traumática, ¿vale? Es decir, no hay un trauma relacionado a hecho, y que en el primer momento no se conoce o se desconoce una causa. No se puede decir qué causa es lo que provocó. Habitualmente puede ser de origen cardíaco, pero también hay otras causas no cardíacas que también pueden provocar lo mismo. Como por ejemplo. Ruptura en aneurisma cerebral, por ejemplo, que es una de las cosas inesperadas que puede ocurrir y uno también puede causar una muerte súbita, ¿ya? Ya. Habitualmente, ¿qué produce una muerte súbita? La muerte súbita se produce, eh, hay que separarlo más o menos por la edad, ¿ya? O sea, si tú tienes personas mayores de 35 años, enfermedad coronaria es la primera causa. Y en personas menores de 35 años, habitualmente las primeras causas son causas genéticas, de condiciones genéticas que tienes algún tipo de cardiopatía en tu corazón. Que ¿Qué generan cardiopatía? arritmias, cosas así. ¿Qué cardiopatías? Una que se llama miocardiopatía hipertrófica, otra que se llama displasia ritmogénica del ventrículo derecho, otra que son las anomalías coronarias, y están las famosas miocarditis también, que pueden afectar a cualquier edad, pero con mayor frecuencia pueden ocurrir en personas más jóvenes que personas más viejas. Y todas estas entidades pueden provocar arritmias. ¿Qué arritmia? La taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, o sea, equivalente a un paro cardíaco. ¿Ya? Donde la persona cae súbitamente al suelo, que es un poco lo que tú contabas al comienzo de la introducción, una Sí. persona que cae desplomada. Así que en eso estamos hablando del contexto de, por lo tanto, personas sobre los 35, la primera causa, la enfermedad coronaria, y bajo 35 tenemos estas enfermedades que Y son eso más se ha ido benignas. desplazando un poco en las edades, digo yo. Creo que hay un Sí, tema que, hay una que, superposición. que cuesta hablar.
pero está el tema de sobrepeso, obesidad, que antes, cuando tú ibas ahí en el colegio, había el gordito del curso. Muchos flacos Mm, se dejaron estar a los 40 años y infartaron a los 65. ujú. Ahora estamos viendo que la mitad de los niños primero básico básicamente están con obesidad y de Sí. esos el 90% van a ser obesos. ¿Está repercutiendo que se están viendo infartos en gente más joven? Absolutamente, hay una de las causas, lo que tú dices, los malos hábitos, ¿ya? El sedentarismo, la obesidad, desencadenan básicamente, para que lo entendamos así en términos simples, nuestro problema habitual es un problema de mayor producción de colesterol malo en la sangre. Eso puede ser genético o también adquirido, ¿ya? Muchas veces la fase adquirida está, o tiene que ver, o esta hiperproducción tiene que ver con el consumo exagerado de carbohidratos Ya. que hacen subir de peso. Cuando tú subes de peso, tu producción de colesterol empieza a aumentar en la sangre. Entonces, por eso que vemos más personas jóvenes con enfermedades de este tipo y que pueden causar muerte súbita. Esa es una de las razones. El sedentarismo contribuye, porque el sedentarismo, el no hacer actividad física regular, también es un factor de riesgo que predispone a nuestras arterias a tener este tipo de accidentes. Y vicios como el cigarro, ¿ya? Que Exacto. está muy metido en la población juvenil especialmente y que parten cada vez más jóvenes. Entonces, si tú juntas en una misma persona, ¿cierto? Ciertos datos genéticos familiares con gordo, sedentario, fumador, se va dando que, lo que tú dices, que la línea del tiempo se va adelantando y eventos que veíamos, ¿cierto?, en población muy mayor, lo estamos viendo en población Yo muy le digo a menor. mis pacientes con asma, mire, usted nace con la pistola cargada. Mm. Depende del gatillante a ver si la pistola se dispara o no. Bueno, esto de la Mm. epigenética tiene un poco ese sentido. El Sí. sentido es básicamente tú traes genes, en algún momento se van a expresar, pero depende qué hagas para ¿Qué que se hago? expresen. Si yo me pongo a Exacto. hacer todo mal, se van a expresar antes. Si me pongo a hacer todo bien, se van a expresar tardíamente. Nadie dice que a lo mejor nunca se van a expresar, pero Y estas no es lo cosas, mismo que se expresen a los 30 que a los 70. y estas Estamos todos de cosas, acuerdo. de repente me acuerdo en su momento, uno empieza a hacer deporte, cazarrero, cuchillo, palo. Mi señora en algún momento me apretó y no quiero que te hagas un chequeo cardiovascular. O sea, pero si yo soy sano, quiero que te hagas y te lo vas a hacer. Claro. No hay conversación. Ok, fui al doctor, qué sé yo. ¿Qué es un chequeo cardiovascular? ¿Quién se lo debería hacer? ¿Toda persona que compite o solamente algunos deportistas, deportistas de elite? Mira, ¿O el primero, chequeo preparticipativo? sí. Mira, lo primero es que pensar qué es lo que quiero prevenir. Yo quiero prevenir muerte súbita, Mm. número uno, ¿cierto? Ya. Segundo, porque la gente, ¿qué te dice? Yo quiero prevenir muerte súbita, que no morirme súbitamente cuando hago ejercicio y que no me den infartos, te dicen. Eso es lo que te dicen las personas. Por lo Exacto. tanto, yo como médico tengo que enfocarme a esos dos puntos. Para eso hay que saber, el riesgo de la muerte súbita en la población general es más o menos un 1%, ¿ya? Entonces, si tú te haces todos los tests habidos y por haber existentes en el mundo, tu riesgo es 1% o menos. O sea, no es cero. Y hay que partir de esa base, porque y ahí lo vamos a conversar en un minuto más, pero hay que partir de la base que no puedes llegar al riesgo cero. El cero no existe No en existe, medicina. no existe en medicina y en este punto específicamente está tan estudiado que no existe, Mm. porque hay factores de azar que lamentablemente no puedes controlar y que los tests no son capaces de predecir. Ahora, ¿quiénes son los que uno debiese cuidar de el riesgo de muerte súbita? Todos aquellos que hacen ejercicio de alta intensidad. En Ya. general, la moderada intensidad y la baja intensidad están más bien protegidos. La alta intensidad en general se asocia a mayor riesgo de eventos, especialmente si tú haces ejercicios de alta intensidad en forma esporádica, intermitente y no con regularidad. Podríamos El hablar que el deportista de deportista de fin fin de de semana. semana, tal cual. A eso quería La llegar. competencia del deportista. Exactamente. Entonces, aquí, y esto no requiere uno ser un deportista de elite, sino que si tú haces un deporte compitiendo contigo mismo, es suficiente para decir que estás haciendo alta intensidad si estás superando los cánones. Habitualmente alta intensidad la definimos en los famosos METs, que tú conoces muy bien. Pero para que la gente, no sé, entienda, 4 METs es menos que subir una escala a segundo piso, 3 pisos, ¿cierto? Entre 4 y 6 METs es cuando yo puedo estar trotando tranquilamente, relajado por la calle, ¿ya? Y tenis, fútbol, ciclismo, como lo hacemos nosotros, es alta intensidad, ¿no? Entonces, subir el Cerro San Cristóbal es alta intensidad. Subir a San Carlos Apoquindo es alta intensidad. Entonces, tampoco no es nada descabellado. Ligeramente le digo a los pacientes, cuando empiezas ya como a respirar por la boca, Es alta intensidad. ya es alta intensidad. Claro, es Porque así. uno si Entonces, va trotando suavecito, rodando, va respirando por la nariz, pero claro, ya cuando empieza la subida, empezamos a apretar, todos se quedan calladitos, que exactamente. ya no puedes hablar. Y yendo a lo que es este chequeo Mm, preparticipativo, ya vemos
O sea, perdón, la recomendación sería probablemente todos los que van a hacer alta Sí, intensidad deberían tener. todo, ¿Y, bueno. y en qué consiste este Lo primero que hay que participativo? hacer, básicamente una historia, interrogar a la persona, porque la clave de esto, primero, es ver si hay síntomas o antecedentes familiares. Si hay síntomas o antecedentes familiares, uno en general cambia la forma o la manera en que uno va a utilizar los distintos tests, ¿ya? O Ya. sea, va a utilizar más test que lo habitual. Tres hermanos míos se infartaron a los 45, 40 y Claro, 35 años. eso ya sabe uno que en esa persona particular uno tiene que ser mucho más específico con los test y ir mucho más directo a buscar esa enfermedad. Pero si no, imaginémonos que alguien no tiene ningún antecedente, que ese es el punto interesante. Claro, porque si tiene antecedente como que uno que va más orientado. Siempre un electrocardiograma. Ya. Ya. Y el electrocardiograma es algo que de repente es una herramienta que se olvida. Pero grandes cardiopatías, como una de las que mencioné yo, que es la miocardiopatía hipertrófica, el 90-95% de los electrocardiogramas de esas personas están alterados. Por lo tanto, imagínate, un test tan simple como hacerse un electrocardiograma puede saltar la alarma en alguien que no tiene idea que tiene una enfermedad genética en su corazón y que además puede ser transmitida a sus hijos. Exacto. ¿Ya? Por lo tanto, es muy relevante. Entonces, un electro es la base, de todas maneras. Siguiendo con eso, se complementa esto con habitualmente una ecografía del corazón, porque eso busca anatomía. Y busca anatomía del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces nos sirven estas dos pruebas en conjunto para buscar las principales causas anatómicas, ¿ya? Genéticas y heredables que pueden provocar muerte súbita. Y ahí la prueba de esfuerzo, que no se utiliza en todo el mundo, Mm. y se utiliza de una manera a veces inapropiada. La prueba de fuerza se utiliza en general en muchos lados para buscar falta de irrigación del corazón, pero tiene otras ventajas que son más allá de eso, ¿ya? Para que todo el público entienda, falta de irrigación del corazón es que yo tengo una arteria estrecha en el corazón y me falta sangre e irrigación en una zona particular del corazón y cuando yo hago esfuerzo, esa zona se irriga mal y yo puedo producir una arritmia en ese momento, porque se irriga mal el corazón y me puedo morir por eso. Estoy haciendo un taco en una de estas arterias. Claro, pero convengamos que la gran mayoría de las personas que tienen eso van a tener síntomas. Por lo tanto, tú ya los pesquisas por la parte sintomática. Por lo tanto, una minoría, menos del 1%, van a ser asintomáticos y que tienen falta de irrigación. Por lo tanto, el test de esfuerzo es una mala herramienta para buscar esto. Segundo, cuando tú encuentras el test de esfuerzo alterado, significa que una arteria de tu corazón ya está un 80 a 90% estrecha. Entonces la pregunta que todos se hacen en este momento, bueno, y si yo la tenía antes, ¿cuándo empecé a tenerla en 20% estrecha? ¿Por qué no la buscamos cuando está en 20% estrecha? ¿Por qué la estamos buscando cuando tiene 80%? Bueno, entonces empezaron a aparecer nuevos tests, ¿ya? Y uno de los tests que ha ido apareciendo con mucha importancia en la gente joven que quiere hacer ejercicio competitivo y de alta intensidad y que son deportistas, es el llamado angiotac de arterias coronarias. El angiotac de arteria coronaria, y aquí tenemos que hacer una explicación médica, perdonen que me detenga, porque hay una cosa que se llaman las guías, ¿no? Las Eh, guías clínicas que todos los médicos, tú y yo usamos, ¿ya? Y que distintas sociedades en el mundo van estableciendo como una guía para que todos sigamos más o menos una misma política. si yo voy a China, Europa o Estados Unidos, más o menos todos los Más o médicos menos hacen lo hacemos mismo. lo mismo, Mm. ¿ah? Y eso lo estandariza, para que nadie se vaya por los tarros. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las guías, o sea, la gran mayoría de las guías están basadas en estadísticas, y en estadísticas poblacionales que aplica muy bien a la población. Entonces yo agarro un gran número de personas, ¿cierto? ¿Cuánto prevengo yo si uso este test en esta población? Mm. Que no es lo mismo cuando Gino viene a la consulta del doctor y me dice, yo no me quiero morir de muerte súbita ni tener un infarto. ¿Cómo puedo saber yo si tengo enfermedad en las arterias del corazón? No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces la utilización de esto tiene que ser personalizada. Por eso es que no la podemos poner en el screening de muerte súbita. Exacto. Tenemos que hacerlo caso a caso. ¿Cuál es la gracia del examen? Que detecta la enfermedad precoz. O sea, ¿qué es lo que detecta? Placas de colesterol en las arterias del corazón. Y ahí vienen los ejemplos. Entonces, si hay personas, y eso ya nos ha tocado vivir, y por eso es que cada vez se utiliza más, personas que son ciclistas, no hacen ejercicio esporádicamente, sino que rutinariamente, entrenan toda la semana, salen el fin de semana, tienen excelentes rendimientos deportivos, y llegan con la pregunta. Tú les haces el test y te encuentras lleno de enfermedad en las arterias, sin estrechez, sin estenosis, sin problemas de flujo, solo placas. Entonces la pregunta del millón, ¿qué se hace? ¿Se espera que las placas crezcan en el largo plazo y produzcan la estrechez? ¿Se esperan a que las placas se quiebren, se forme un coágulo local y se produzca un infarto? No, se trata. Mm. Entonces cuando tú empiezas a encontrar ese tipo de casos
es que esta herramienta la empieza a utilizar cada vez a menor edad. Y no la deja solamente a la persona mayor, ¿cierto? No, la empieza a usar más. Entonces, pero se utiliza nuevamente para casos individuales donde uno discrimina caso a caso cuál es la mejor opción. Resumiendo más o menos, entonces lo más importante siempre, la historia. La Sí, historia de la anamnesis, el electrocardiograma podríamos decir a todo, el ecocardiograma probablemente también, sí. y caso a caso el angiotac coronario que nos está ayudando más. Y me imagino también algunos exámenes de sangre propios de la edad del paciente para buscar perfil lipídico, glucosa, etcétera. Cambiando un poquito de tema, y antes de la próxima pausa, acá, ¿qué es lo único que me puede definir si un paciente básicamente tiene probabilidad de vivir o morir cuando le pasa esto en la vía pública? Es si hay reanimación. Sí. Entonces, ¿cuál crees tú que es la importancia de que todos conozcamos al menos reanimación cardiopulmonar básica o que los eventos puedan tener desfibriladores, los DEA, eléctricos automáticos? Como el mecanismo de la muerte súbita cardíaca es arrítmico, si tú no tienes un desfibrilador, no hay ni una posibilidad de sobrevivir. Bueno, esa es la verdad. O sea, por más que tú sepas reanimación BLS básica, si no hay un DEA, un desfibrilador automático, no hay ni una posibilidad. Es muy, muy poco probable que tú tengas posibilidad de sobrevivir porque tienes que revertir finalmente una arritmia. Y todos los BLS, digamos, tratan de que el DEA aparezca lo más rápido posible. En el esquema del DLS, el BLS lo que importa es que el DEA aparezca, alguien aparezca con el DEA lo antes posible Pide ayuda, y DEA. claro, y que lo utilices lo antes posible. ¿Ya? En eso se basa toda la premisa de la reanimación básica. Y eso es porque el mecanismo es una arritmia. Minutos sin DEA, Claro. minutos que... Entonces, la arritmia inicialmente se produce, pero en la medida que pasa el tiempo, la arritmia empieza a desaparecer en su morfología. Si uno tomara un electro continuo, lo que le ocurre a alguien en ese momento, está la arritmia bonita, que la ve un cardiólogo y todo, después la arritmia empieza a degenerar, empieza a desaparecer y después una línea plana. Entonces, cuando tú llegas con el DEA, con una línea plana, el DEA te va a decir, Nada que no hacer. desfibrilable. Entonces, tú corres contra el tiempo. Entonces, por eso que tu pregunta es muy directa. Hay que tener un DEA en cada lugar donde se hace actividad deportiva, Y porque no eso es hay otra algo que manera. quizás uno debería estar atento cuando va a carreras masivas y exigirlo. En Triatlón de Pucón, que puse el ejemplo, y en la Maratón de Santiago andamos 16 motos, una cobertura de 2 kilómetros, uno para allá, uno para acá, y nos tocamos ahí para tener el DEA en caso de cualquier cosa, rápidamente actuar, pero es algo que yo creo que uno como corredor que no está metido en el tema deberíamos exigir al tema de organizadores porque Absolutamente. los DEA se pueden arrendar, ya han bajado de costo, pueden ser masivos. Bueno, fue larga pero muy explicativa esta primera parte, esta segunda parte, así que vamos a hacer un pequeño descanso y pasamos al módulo 3. Hay un término, una historia que a mí me gusta mucho, que se supone que en California o en Australia, da lo mismo, donde venga el ejemplo, esto yo lo he escuchado varias veces, en invierno hace comillas más frío y la gente si bien come helados en invierno, come menos helados en invierno. En primavera empieza a comer más y en verano se venden muchos helados y esto la industria que vende helados lo sabe. Sí. Y la incidencia de ataques de tiburones a bañistas, a personas que hacen surf, es baja en invierno, en Sí. primavera empieza a aumentar y el pic es en verano. Entonces yo podría decir que el hecho de comer helados está asociado a que me ataque un tiburón. Claro. Entonces hay un término en estadística que se dice asociación no significa causalidad. Claro. Partiendo de esa pequeña historia, uno ha escuchado en el último tiempo de me vacuné con la vacuna del Ah, COVID y me dio una arritmia. Conocí una persona que se vacunó y se infartó. Y yo conocí una persona que se vacunó y al otro día fue día. Entonces, pueden haber algunas asociaciones o no, y pueden haber mitos. Entonces, antes de desarrollar esa idea, partamos como de la base. ¿Qué es, que ya lo mencionaste tú al principio, qué es una arritmia? ¿Qué es una miocarditis? una arritmia es un ritmo cardíaco inapropiado para el corazón que habitualmente compromete la función del corazón en el momento de la arritmia. ¿Ya? Entonces las arritmias pueden ser rápidas o pueden ser lentas. Mientras más rápida la arritmia, más compromete la función del corazón. La arritmia que se produce en los ventrículos es lo que se llama taquicardia ventricular. Y esa degenera en lo que se llama fibrilación, que equivale a que el corazón está latiendo por sobre los 300 latidos por minuto. O sea, no tiene contracción Mm. efectiva, porque está así. Entonces no sale sangre. Y como el corazón es una bomba hidráulica, si no se contrae no sale sangre y no se irriga ningún órgano, y por eso no se muere.
Esa es la razón. Entonces, por eso que el DEA es la única forma de esta, aplicamos el choque eléctrico y volvemos a hacer que el corazón retome un ritmo que sea útil, que contraiga el corazón y que se Sincronizar eso. relaje para que pueda llenarse con sangre y así la bomba vuelva a funcionar. Entonces, eso en resumidas cuentas es una arritmia de las que estamos hablando, las Y una peligrosas. miocarditis. Una miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco que habitualmente es producida, y lo voy a explicar de una manera bien simple. Imagínense Saca que ustedes ese. tienen un resfrío, ¿ya? Un resfrío común, virus de resfrío común, resfrío, nada, ningún virus especial, no he hablado de COVID, nada, un resfrío común, ¿ya? Entonces ustedes se resfrían, tienen sus moquitos, ¿cierto? Se estornudan y su cuerpo se defiende del resfrío. ¿Qué hace el cuerpo? Libera anticuerpos que van a destruir el virus. Pero resulta que el virus está hecho de ciertas proteínas. Entonces tus anticuerpos reaccionan contra esas proteínas del virus, lo van matando. Pero piensen ustedes, ¿qué pasaría si las proteínas del virus se parecen a las proteínas de tu corazón? Los anticuerpos se enredan, no entienden nada. Entonces atacan las proteínas del virus, pero también atacan las proteínas de tu corazón. Entonces empiezan a destruir células de tu corazón. Y eso provoca una inflamación del músculo cardíaco y eso es lo que se llama miocarditis. Entonces, cuando un músculo cardíaco está inflamado, es muy parecido a lo que ocurre en el fenómeno de un infarto. ¿Ya? Células que están muertas cercanas alrededor de células que están vivas. ¿Ya? Están algunas tratando de sobrevivir y otras se están muriendo. ¿Ya? Eso altera todos los circuitos, el órgano, el corazón es un circuito eléctrico en sí. Entonces, es como que ustedes en el tendido eléctrico formaran un pequeño circuito adicional dentro del mismo tendido eléctrico y empieza ahí la electricidad a dar Cortocircuito. vuelta como si un gato persiguiera una cola y eso es una arritmia, ¿ya? Entonces, las miocarditis, el problema es que a veces se pueden producir arritmias. Y aquí viene la última parte de la miocarditis, que hay miocarditis que son leves, moderadas y las severas. Y aquí la pregunta es buena, ¿cuál de todas puede hacer una arritmia? La respuesta es cualquiera. Y ese es el problema. Entonces tú puedes tener una miocarditis leve. ¿Eso qué significa? Que yo no siento nada. Y que la pesquisamos por suerte. ¿Ya? Versus las moderadas o severas, que es porque la gente se siente cansada o siente algún síntoma de falta de aire o siente Eso te quería palpitaciones, preguntar, si nos etcétera. puedes contar por los síntomas de arritmias leves, porque hay algunas que nunca supiste que Nunca tuviste la supiste de... arritmia. Los síntomas de arritmia y los síntomas de miocarditis, como para que el que no está familiarizado con el tema los recuerde o quizás los pueda identificar en su momento en algún cercano. Yo diría que lo más importante en la miocarditis es la prevención de la muerte súbita cuando yo tengo riesgo de tener una miocarditis. Entonces, esto especialmente para nosotros los deportistas, porque de vez en cuando ocurre una muerte súbita que tenemos la fortuna de ir a la anatomía patológica, saber si había una relación causal, y tú no encuentras nada en la anatomía patológica, no encuentras nada, y la persona tiene test previos, todo estudiado, y no encuentras una causa. Muchas de esas son miocarditis, ¿ya? Y eso es lo que quiero explicar ahora. La miocarditis, lamentablemente, en la punta del iceberg es lo que nosotros vemos en las personas hospitalizadas. O sea, gente que consultó por síntomas, palpitaciones, falta de aire o dolor al pecho. ¿Ya? Entonces son síntomas bien estándar en la cardiología. Mm. Ustedes comprenderán que cualquier cardiopatía puede provocar palpitaciones, falta de aire, dolor al pecho, o sensación de presíncope o sensación de que me puedo desmayar. Es muy amplio, ¿cierto? Toda la cardiología puede provocar lo mismo, ¿ya? Entonces los síntomas son bien, lo terrible de la miocarditis es que puedo no sentir nada. Entonces la prevención parte de saber, si yo estoy con un resfrío, ¿ya? Me recupero bien del resfrío, y idealmente no compito resfriado, ¿cierto? Y lo que se recomienda para un deportista de élite específicamente es que tú estés resfriado, ¿cierto? Entonces la semana siguiente después del resfrío usted baja las cargas, 50%, se recupera bien, lo hace en su casa, usa su rodillo, pero no sale por ahí en los cerros a darse vuelta, a ponerle todo. Porque si tiene la mala pata, le puede ocurrir uno de estos eventos. Y esto no salva a nadie, no salva porque tú seas el mejor del mundo o seas el peor de los competidores, ¿ya? Eso es lo que está escondido en el iceberg de la miocarditis, es lo que nunca vemos y lo que nunca pasa. ¿Cómo nos damos cuenta de eso a veces los cardiólogos? Gente que por un chequeo viene a hacerse un test de esfuerzo y está en la caminadora y hace una taquicardia ventricular. Obviamente eso es grave para nosotros, lo estudiamos entero y encontramos la miocarditis. No tenía idea, la persona fue por chequeo, coincidió que esos días había estado resfriado y tenía. Ahí nos dimos cuenta que tenía una miocarditis. Cosas así. Persona que se va a operar de, no sé, de la nariz, cirugía plástica. Estoy poniendo ejemplos de la vida real. ¿Ya? Lo opera el cirujano muy bien el plástico, está en recuperación en cirugía y llaman al cardiólogo urgente porque la pantalla lleno de taquicardias ventriculares. La chica estaba con una miocarditis y no tenía idea, se sentía regio. ¿Ya?
ese tipo de ejemplos muestran lo escondido del iceberg de la miocarditis. Entonces, las que vemos siempre hospitalizados y vemos en la parte clínica son aquellos que dan síntomas, que son las moderadas o severas. Pero las leves muchas veces no dan ningún síntoma. Yo debo reconocer a las miocarditis, yo les tengo susto, Yo porque también. hay enfermedades con respeto Sí, y te las ganaste. sí, Te avisaron. sí. Te avisaron, no sé, cuida la sal, cuida el azúcar, cuida, etcétera. O tú No fumas, fumas. ¿cachai? Fumas y sabes Exacto. que... Entonces después sin llorar te dio el infarto. Exacto. Una colega de acá de la clínica, resfrío, hace algunos años, 2018, no me acuerdo, 17, resfrío, algún malestar y horas después en ECMO, en Sí, circulación extracorpórea. la conozco. Entonces, gente Sí, sí, sana, tú ahí. deportista, sana, Sí, deportista, alegre, sí. feliz, inteligente, y de un momento a otro, Claro, pero mira, ese es un caso severo, ¿te fijas? claro, Fulminante que se llama, porque de poco parte rápidamente progresivo y fulminante y por eso cae a hospitalizarse y toda la catástrofe que ella le tocó vivir. Pero al mismo tiempo, ella, por ser fulminante y por ser dar síntomas, tuvo la oportunidad de ser tratada y por eso sobrevivió. exacto. Pero piénsalo tú, te pilla en un cerro, te pilla, no sé, en un circuito de gran fondo. Justo ese día, mala suerte. Y eso es lo que ocurre. Por eso es que, como hablábamos, no es cero el riesgo de muerte súbita, Exacto. porque hay cosas que no podemos manejar. Y volviendo a cómo partimos esto, asociación y causalidad. Ha salido el mito y se ha hablado, probablemente te han preguntado y el grupo de WhatsApp es que leí en no sé dónde, Mm, vacunas, COVID, miocarditis. mm. Llevamos muy poco de esto, se están cumpliendo 4 años del primer caso en Chile, no llevamos nada, entonces es difícil hablar de algo que en la medicina yo creo que vamos a ver mucho más en 15 años más. Pero ¿qué se ha visto? ¿Qué te ha tocado ver? ¿Qué asociación o causalidad podría haber en Bueno, este virus? tanto la pericarditis o la miocarditis asociada a COVID, eh, por lo menos lo que está publicado es que es mayor en las personas que han tenido COVID, ¿ya? Y mucho menor en la gente que ha tenido vacunación por COVID. Entonces, ha sido complejo el escenario porque hubo mucho grupo antivacuna, entonces se promociona más lo poco frecuente que lo más frecuente, ¿ya? Y lo más frecuente, en todos lados está publicado que las miocarditis son más frecuentes en la infección COVID, no con la vacunación COVID. Por lo tanto, yo recomiendo la vacuna COVID sí o sí. Yo me la acabo de poner, me la puse hace una semana atrás, así que creo que no hay ningún riesgo. Es una mala pata, es como lo de los virus, o sea, es una mala pata que tú reacciones frente a un anticuerpo específico, ¿ya? Entonces, cuando se ha vacunado gran parte del mundo, y a eso iba al principio, tú lo puedes asociar a cualquier cosa, Claro, pero pero no no, necesariamente es. Y ahí compararlo es súper importante. Por ejemplo, el COVID fue un virus raro que podía afectar desde una pero lo- meningoencefalitis a una trombosis de los pies. Y lo que a mí me tocaba ver en la parte respiratoria, los tromboembolismos pulmonar, al principio yo te diría que uno de cada cuatro de los graves, un TEP. Y después salió la vacuna AstraZeneca, decían, no, perdón la marca, pero que le echaban la que le culpa estaba la también. culpa a los trombos. Sí, Sí, tenía trombos, 6 en 1 millón sí, versus uno de cada cuatro. claro. Entonces siempre hay que poner las Sí, cosas en bueno, acá pasa perspectiva. lo mismo, o sea, las estadísticas están siempre, en este caso, a favor de la vacunación, bajo ningún concepto. La Y, miocarditis, la pericarditis, que es lo que nos convoca, es mucho menor con la vacuna. y estamos predicando acá con el ejemplo. Yo también tengo mis 6 dosis, más Sí. la que fui, dos más que fui voluntario, así que tengo como 8 dosis y me voy a poner la novena y las que sea. Sí. Lo mismo que toda mi familia. Bueno, hacemos una pequeña pausa y pasamos al módulo final de esta entretenida conversación. Bueno, estamos llegando al final de esta conversación. Nos ha salido un poquito largo, pero yo creo que ha valido la pena cada segundo al que hemos conversado. Y para retener, conclusiones finales de este tema, de chequeo de participativo, por lo menos a mí lo que me interesa es háganse el chequeo de Sí. participativo. Entonces, ¿cuáles serían tus conclusiones finales y dónde lo podemos realizar? El chequeo precompetitivo, idealmente, o sea, lo puede hacer primero que nada cualquier médico en general, si está capacitado lo puede hacer, porque incluye la anamnesis, esta entrevista, ¿cierto? Donde estamos buscando los síntomas, antecedentes familiares, antecedentes genéticos, síntomas, el electrocardiograma, que se puede hacer en cualquier lugar, ¿cierto? Y él sugerirá hacer al menos un ecocardiograma. Cuando entramos a hacer test más complejos, como el angiotac coronario, que es lo que yo estoy proponiendo hoy en día, que no está avalado por las guías para que sea puesto a toda la población, hay que individualizar.
Y eso es mejor hacerlo con cardiología, ¿ya? O con especialistas en medicina del deporte. ¿Dónde te podemos encontrar, Rodrigo? A mí me pueden encontrar acá en cardiología clínica alemana. Yo trabajo solo acá, en la clínica alemana, hace muchos años. Trabajo acá desde el año 1999, así que soy bien viejo acá. Así que salí de la católica y vine para acá. Así de Ya. simple. Y Somos compañeros sí, pontificios. así es. Así que acá, pero acá trabajamos mucho con el grupo Alemán Sport, donde a través de Gonzalo Fernández, Sal- que impartió, hicimos todo un algoritmo que tiene relación con lo que tú acabas de conversar. Así que ellos lo tienen muy claro, entonces no necesariamente tienen que ir al cardiólogo. Si van a Alemán Sport y se entrevistan con alguno de los médicos deportólogos, ellos tienen absolutamente el protocolo que lo conversaron justamente con nosotros para ir actualizándolo, ¿no? Porque no quedarnos pegados en guías que tienen años, ¿cierto? Que se van actualizando, es verdad, pero que no van tan rápido a veces Exacto. con los nuevos tiempos, ¿ya? Y que no individualizan, que es lo más importante. Tú necesitas en esto el comportamiento, ver el comportamiento individual de una persona y el riesgo individual Cuando uno más que el trabaja a nivel poblacional. estadístico, estamos viendo poblacional, pero frente Poblacional. al paciente, él es tu 100%. Ustedes comprenderán que un examen como el AngioTac no es un examen barato, es Mm. un examen que es caro, hay que ver caso a caso si la persona también lo puede pagar, dónde se lo puede hacer, ¿Tiene etcétera. cobertura? Tiene cobertura por ISAPRE, tiene cobertura por FONASA, pero es un examen caro, o sea, no es Ya. un examen que tú poblacionalmente, no es como el electro, ¿no? Que Exacto. va en todos lados, ¿no? Mm. Y además involucra contraste, también hay un escáner que se hace sin contraste, entonces uno tiene que ver en el caso particular dónde aplica cada una de las dos técnicas, ¿ya? Rodrigo, muchas gracias por todas estas explicaciones. Creo que han sido bastante claras y me imagino cualquier duda la pueden después hacer en los comentarios y las podemos responder. Te puedo hacer Por favor, por favor. una cosa que yo no expliqué y creo que es importante explicar la diferencia entre una estrechez del corazón y un infarto, ¿ya? El infarto es una ruptura de una placa de colesterol que puede ocurrir con cualquier nivel de estrechez de la arteria. O sea, si yo tengo una estrechez de una arteria de 10%, o sea, 10% de estrechez del lumen o 90%. En cualquiera de los escenarios se puede quebrar la placa. El organismo interpreta eso como una herida y hace lo que hace con cualquier herida, le pega un coágulo Una para costrita. sellar la herida, una costrita. Y eso tapa la arteria. Estamos hablando de arteria de 2 milímetros. Por eso que el infarto es súbito. Entonces, por eso tú pudiste estar bien ayer, haber competido ayer y el otro día tener un infarto. ¿Ya? Por eso que importa detectar a aquellos que tienen riesgo de tener un infarto. ¿Y quiénes son los que tienen riesgo? Los que tienen placa. Tú no te puedes infartar si no tienes placa de colesterol en tus arterias. No. ¿De acuerdo? Esto. Queda clarísimo. Rodrigo, ¿cuáles son tus objetivos para este 2023 del punto de vista deportivo? Eso. Bueno, yo voy a correr el fin de semana, el 24, voy a correr en el Mountain Bike Tour de San Carlos, que auspicia Orbea, este año, ¿ya? Como yo tengo ahora una bicicleta Orbea, así que voy a ir a correr a San Rica bici, Carlos. rica bici. San Carlos me encanta, San Carlos yo creo que es el mejor lugar para entrenar que tenemos acá, me gusta más que los otros, Mi creo lugar que favorito es Las Varas. sí. Me Eso, es que para encanta mí San ese Carlos es sector, todo sí, eso, ¿ah? O me sea, encanta. entrar por las varas, entrar por Me los lados, encanta. No es un pero bike park no, artificial. no. Es genuino, es natural, tienes Cada pasada la roca está todo lo movida. que necesitas para una carrera está ahí. Mm. Entonces, ese circuito no me lo pierdo, ir a competir ahí. Quiero hacer este año todo el Mountain Bike Tour, que son carreras casi mensuales. Terminar el año en diciembre haciendo el Cerro Castillo, 3 etapas. En enero hacer Willow Willow, que son 3 etapas también. Y terminar en marzo haciendo un Transandes, quinta o 5 etapas, ¿ya? Sería mi cuarto Transandes, así que yo he ganado 2 veces Cerro Castillo, 2 veces segundo en Cerro Castillo, una vez tercero en el Transandes y de los 3 Transandes que he corrido y los otros siempre ahí en el top 5 por ahí más o menos, así que Bueno, por me venir va a la bien. entrevista te tenemos un regalo de 100 matripuntos para Eh, poder ir a todas no, las mi señora es un carreras. ángel, ¿ah? Mi señora es un ángel. No, Oye, mini resumen. dale. Hoy viernes estamos ya a 2 días de la fecha más importante del cross country olímpico nacional, el campeonato nacional, que este año es en Curanilahue. Lo pueden ver acá en el Instagram que MTXO Curanilahue, este nacional. Y bueno, siempre es importante, no solamente para las categorías Elite, sub-23 Junior, sino que para las no profesionales, que son los niños que están partiendo, o los ya mayores de 35, que somos los Master, Master C, Master B.
No, etcétera. no quiere decir mi edad, ¿eh? Solo Los que peleamos contra tener que trabajar, hijos, y además en el rato libre, en vez que dormir, nos gusta ir a andar en bicicleta. Así que toda la suerte a los deportistas que son parte sobre todo de nuestra familia acá de Clínica Alemana, a Martín y la Cata que van a pelear ahí en Elite, al Cedita Zamorano que va a pelear el B2, yo que voy a tratar de entrar en el Giro Javier Carrión, y etcétera. No sé quién se me estará pasando, pero el mayor de los éxitos los vamos a estar informando la próxima semana en el siguiente podcast de los resultados de lo que ha sido este nacional. Y finalmente, estamos en marzo, mes que duele el bolsillo y duele todo, porque hay muchos gastos y uno de esos gastos es el SOAP, el seguro obligatorio de los accidentes. Y muchas veces la gente no lo sabe, pero frente a cualquier accidente que nos puede tocar, ojalá que no contra alguien, ojalá que no contra nosotros, deberíamos tener esta cobertura y pocas veces se utiliza y el seguro debería pagar todas estas cosas. Bueno, es obligatorio y partiendo de esa base, además yo puedo ayudar. Entonces, una de esas opciones, no tengo conflictos de interés, pero es contra una fundación de las buenas, una fundación bien bonita que se llama Fundación Aire. La Fundación Aire trabaja con los pacientes con enfermedades pulmonares difusas, más conocidos como fibrosis pulmonar, enfermedades terribles que básicamente el aire llega a los pulmones y no entra. Mm. No entra, el pulmón se va poniendo duro, rígido, y muchas veces tampoco no se saben las causas y los medicamentos son de difícil acceso, no están en el GES, en el auge, no están en Ley Ricardo Soto y son bastante caros. Entonces, para poder ayudar a las personas que no tienen acceso a esto, Fundación Aire está trabajando y a través del SOAP tú puedes donar 2.000, 4.000, 6.000 pesos. Así que dejamos acá el link para los que estén interesados y pueden ayudar a este seguro obligatorio a través de Fundación Aire. Desde de antemano, muchas gracias. Rodrigo. Ha sido una grata jornada, lo he pasado muy bien, he aprendido mucho escuchándote y yo creo que todos nuestros escuchas o videntes a través de YouTube van a quedar con algunas dudas y van a partir a hacer su chequeo precompetitivo para este 2024. Ok. Bueno, muchas gracias por invitarme y hasta la próxima. Nos vemos en el cerro. Eso. Adiós, hasta la próxima Chao, semana. chao, que estén bien. Adiós.